seguidores, bueno, y compartirlo así. Hay muchas más personas que pueden ver este video. Así que bueno, hoy, el video de hoy, cine de vuelta. Es una de las secciones de mi canal. El cine, que es la gran pasión de mi vida. Bueno, hoy voy a hablar de Batman de 1988, el Batman de Michael Keaton, ¿no? Bueno, esa gran película de los 80 de la Warner Bros., ¿no? Bueno, antes que nada quiero saludar a un suscriptor que se llama Andrés Franco. Andrés Franco, espero que te guste este video, que sos fanático de las películas de Batman y fanático del Batman de Michael Keaton, ¿no? Así que bueno, esta película se estrenó el 18 de junio de 1988. Bueno, el director de esta película es Tim Burton. Tim Burton es el gran director, ¿no? Empezó haciendo películas, o sea, empezó trabajando en Disney como caricaturista. Y bueno, después empezó a dirigir películas como Beetlejuice, como El jinete sin cabeza, la película de Johnny Depp, que si no la viste, es una extraordinaria película. Bueno, esta película de Batman, de Michael Keaton, de 1988, tuvo un presupuesto de $35 millones y recaudó 411. Pusiste 35, recaudó 411. El guión es de Sam Hamm, o sea, es el que hizo el guión y la historia de la película, ¿no? Con Warren Spahn, ¿no? Siempre me confundo las palabras. La música es de Danny Elfman. Danny Elfman siempre es parte del equipo de Tim Burton haciendo las películas. Siempre participa con él. Bueno, esta fue una película producida por Peter Guber, que son dos personas, dos productores. John Peter y Peter Guber, ¿no? John Peter había dirigido Expreso de Medianoche de 1900, había producido Expreso de Medianoche de 1979, película ganadora del Oscar. Y bueno, John Peter se juntó con Peter Guber, que eran dos productores, y bueno, decidieron hacer grandes películas, ¿no? Produjeron grandes películas como Rayman, la película de Dustin Hoffman, Las Brujas de Eastwick. Entonces, cuando estaban filmando Las Brujas de Eastwick, John Peter lo agarró a Jack Nicholson y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película de Batman y nos gustaría que seas el guasón, el villano, ¿no? Así que bueno, ese fue como el primer paso que se dio para la construcción de esta película, ¿no? Esta película dura 2 horas 6 minutos, o sea, 126 minutos, ¿no? Dura 2 horas largas. Bueno, la estrenaron el 18 de junio de 1988. Yo antes que nada quería hablar un poco del concepto de esta película, ¿no? Básicamente, en ese momento, en 1980, veníamos, o sea, pues yo era un adolescente en ese tiempo, bueno, veníamos con las historietas que se hacían, que salían en los kioscos de revistas, y bueno, y veníamos de ver la serie de los 60, ¿no? La serie que trabajaba Adam West, ¿no? Que era el que hacía el Batman, ¿no? Era un Batman como para toda la familia, ¿no? O sea, muy comprometido con su trabajo, el héroe enmascarado, ¿no? Que pertenece a las fuerzas del bien y combate a las fuerzas del mal, ¿no? Algunos de los villanos de la serie televisiva eran, bueno, el que hacía el Pingüino, que era el entrenador de Rocky, Burgess Meredith, ¿no? Él hacía del Pingüino. Después estaba el Guasón, el Joker, que lo protagonizaba César Romero también. Y bueno, y teníamos esa imagen del Batman para toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, que estaba muy bien. O sea, Batman con Adam West cumplía muy bien su trabajo, ¿no? Pero cuando Tim Burton y John Peter y Peter Guber
quisieron hacer esta nueva versión, eligieron hacer un Batman diferente, un Batman oscuro. Este Batman era distinto a otros demás, ¿no? O sea, era completamente diferente, era el amo de la noche, ¿no? Era siniestro, básicamente era como una especie de monstruo, o sea, pertenecía a las fuerzas del bien, ¿no? Pero era algo que perturbaba, era algo siniestro, era algo espeluznante, era como un monstruo que se aparecía a la noche y metía miedo, metía terror a los delincuentes, ¿no? Generalmente los delincuentes son personas que, bueno, que están del lado del mal y conocen el lado duro de la vida, ¿no? Entonces es como que están muy templados en cosas horribles de la vida. Generalmente un delincuente no tiene miedo, excepto a la policía, ¿no? Pero generalmente no tiene miedo. Pero justamente este nuevo Batman de Michael Keaton era un Batman que metía miedo a los delincuentes, metía terror a los delincuentes, ¿no? O sea, ya directamente voy a hablar con spoilers. O sea, cuando empieza la película de Batman, vos lo ves al Batman de Michael Keaton. O sea, ves que hay una pareja, hay un matrimonio, o sea, el esposo o la esposa con el hijo, ¿no? Entonces, para ganar tiempo se meten por un callejón y los agarran dos delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, lo golpean al marido, la mujer empieza a gritar y le roban la cartera. Entonces, bueno, suben a una azotea, ¿no? A contar el dinero. Entonces, bueno, empiezan a hablar que se habían enterado que otros delincuentes le habían pasado mal, que había un delincuente que se había caído de un edificio, ¿no? Y que no había sido un accidente, sino que había sido el murciélago. Había como un ser ahí a la noche que se aparecía, entonces se reían. Y mientras se estaban riendo, vos ves de fondo que viene Batman, que aterriza, ¿no? Que se ve que se tira con un cable y baja. Y parece que bajara Drácula, o sea, no parece que bajara alguien de las fuerzas del bien, el bueno, alguien que te inspira confianza, ¿no? Parecía que bajaba un monstruo, un depredador, alguien siniestro, ¿no? Entonces, bueno, vos ves que, bueno, aparece Batman disfrazado. La primera reacción de los delincuentes es dispararle, ¿no? A Batman. Entonces lo ves a Batman que se cae del piso. Se cae al piso y se levanta despacio. Y ni una palabra dice Batman. Agarra y le da una paliza a uno, le da una paliza al otro y lo agarra al delincuente, ¿no? Al que no había quedado desmayado. Lo agarra así, ¿no? Y lo agarra y lo pone contra el borde de un edificio, ¿no? Entonces agarra y le dice, quiero que me hagas un favor. Quiero que le hables a todos los delincuentes de mí. ¿Quién sos?, le dice el otro. Soy Batman, le dice, ¿no? Y lo suelta, ¿no? Lo suelta, bueno, cae. Y ese actor que eligieron para hacer esa escena, ¿no? De delincuente, o sea, es fenomenal, es un extraordinario actor. Vos de repente lo ves abajo robándole al matrimonio como un delincuente que nunca tuvo miedo en toda su vida. Y arriba, cuando lo ve a Batman, le cambia la cara, le cambia el semblante, ¿no? Lo ves completamente aterrorizado. Completamente aterrorizado. Después, cuando lo viene a buscar la policía, estaba muerto de miedo. Lo tuvieron que llevar al hospital para tratarlo psiquiátricamente, psicológicamente, para contenerlo del pánico, del terror, del ataque de pánico, de miedo que le había causado Batman, ¿no? Básicamente este era el concepto del nuevo Batman, ¿no? Un Batman que metía miedo, un Batman que daba terror, un Batman que no te reías como el Batman de los 60, ¿no? Bueno, obviamente, después vinieron otros Batman, vinieron Val Kilmer en Batman Eternamente, después vino George Clooney en Batman Forever, bueno, después vino el extraordinario Christian Bale con las películas de Christopher Nolan, bueno, después vino Ben Affleck, extraordinario Batman, que bueno... o sea, el que más presencia tuvo físicamente de todos los Batman hasta ahora fue Ben Affleck, ¿no? Enorme, musculoso, comprometido Batman, ¿no? No gustó mucho la Liga de la Justicia, y no gustó mucho Batman contra Superman, o sea, hay muchas opiniones,
pero extraordinaria la presencia del Batman de Ben Affleck, ¿no? Vamos a ver ahora cómo lo hace Robert Pattinson. Bueno, algunos de los personajes de esta película de Batman de 1988, bueno, Batman, Bruno Díaz, Bruce Wayne, protagonizada por Michael Keaton. Jack Nicholson, o sea, que hacía de Jack Napier, del Joker, del Guasón. Kim Basinger, que hacía de Vicky Vale, que era la novia de Batman, de Bruno Díaz. Después estaba Jack Palance, que era el jefe de la mafia, ¿no? Era el jefe de Jack Nicholson. Resulta que cuando lo tuvieron que elegir a Jack Palance, o sea, hubo un problema, porque tenían que elegir un jefe para Jack Nicholson en la película, ¿no? Entonces el problema es que Jack Nicholson, al ser un actorazo, extraordinario actor, el de El Resplandor, de Atrapado sin salida, ¿no? Tenía y tiene una imagen tan fuerte, pero tan fuerte que era difícil encontrar a alguien que sea el jefe de Jack Nicholson, ¿no? Entonces, bueno, buscando actores, lo encontraron a Jack Palance, ¿no? Que Jack Palance, o sea, por momentos hace parecer a Jack Nicholson como un chiquito, como un nene, ¿no? O sea, por la presencia brutal que tiene Jack Palance actuando, ¿no? Bueno, después estaba Michael Gough haciendo de Alfred. De Alfred era como la única familia que tenía Batman, ¿no? Lo cuidó de chiquito porque los padres de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, de Batman, habían sido asesinados de chico, ¿no? Por un delincuente. Entonces creció huérfano, ¿no? Y el que lo crió a Bruno Díaz, a Bruce Wayne, había sido Alfred, que fue como su padre, como su segundo papá y como su amigo. Y por ejemplo en las películas, en la trilogía de Christopher Nolan, era como la conciencia Alfred, ¿no? Siempre era el primero en decirle las cosas. O sea, lo ayudaba, lo apoyaba, lo acompañaba, pero siempre era como su conciencia. Era la primera persona que le decía las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Michael Gough, que hacía de Batman, trabajaba en una serie de los 60 que se llamaba Los Vengadores de Avengers, la serie televisiva que trabajaba Patrick Macnee y Diana Rigg, ¿no? La que aparecía ese hombre con el paraguas. Michael Gough generalmente tuvo varios papeles en esa serie, hacía de villano y bueno, tuvo varias participaciones, ¿no? Cuando lo contrataron a Michael Keaton, en 1988, cuando anunciaron oficialmente que iban a hacer la película de Batman, ¿no? O sea, cuando anunciaron que Batman iba a ser Michael Keaton, los fans explotaron, se enojaron, mandaron cartas a la Warner Bros. Que no querían que Michael Keaton sea Batman porque no era como Schwarzenegger, o sea, era chiquito, flaquito. Pero bueno, lo que le había gustado a Tim Burton, sobre todo a los productores, ¿no? A John Peter y a Peter Guber, era el estilo demencial que tenía Michael Keaton, ¿no? Era una persona normal que tenía como arranques explosivos, ¿no? O sea, ese era el Batman que le gustaba mucho la fuerza brutal y la fuerza salvaje, o sea, que desprendía Michael Keaton. Michael Keaton a veces tenía esos arranques que parecía que estaba loco, que era violento, que se había escapado de un psiquiátrico, que era brutal, que no tenía ningún problema en pasar de 0 a 300 en 2 segundos, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que, obviamente, Tim Burton y los productores de la película creyeron en él. Entonces, la decisión que hicieron fue hacer un tráiler y sacarlo mucho antes de temporada, ¿no? O sea, a principio de la película armaron el tráiler y lo empezaron a pasar en las salas. Y tuvo tanto éxito el tráiler, tuvo tanto éxito que mucha gente en Estados Unidos iba al cine solamente para ver el tráiler de Batman y después no se quedaban a ver la película, ¿no? O sea, ya de entrada, todo indicaba que iba a ser un éxito extraordinario, ¿no? Que terminó siendo Batman, o sea, con presupuesto de 35 millones que recaudó 411.
O sea, yo quiero contar rápidamente que acá en Argentina, o sea, yo me acuerdo, bueno, también me había pasado que había ido a ver algunas películas y veía las propagandas, los trailers de la película de Batman. Pero el problema acá en Argentina que hubieron muchos programas de televisión que hacían como documentales y te pasaron las mejores escenas de Batman. Entonces cuando le ibas a ver, como que ya habías visto todo, como que no había nada nuevo que ver. Las mejores escenas las mostraron en la televisión. Entonces, bueno, mucha gente decía, sí, está buena, pero no hay nada más. O sea, eso fue lo que pasó acá en Argentina. Bueno, o sea, la caracterización de Batman, del Batman de Michael Keaton, ¿no? Un Batman que metía miedo, oscuro, siniestro. El Batimóvil no era un autito, era un tanque. Y era un tanque, era enorme, tenía turbinas de avión atrás para tener velocidad. Cuando se bajaba tenía una armadura y quedaba todo blindado. O sea, ni disparándole ni tirándole bombas podías derrotarlo, destruirlo. Bueno, tenía el batitraje de Batman, era como una armadura. Tim Burton, el director de la película, decía que era eso lo que a él le gustaba del batitraje, ¿no? Que era como una armadura de un soldado romano. O sea, que si vos fueras musculoso y fuerte como Schwarzenegger, no te haría falta tener un batitraje, una armadura, ¿no? Y que eso es lo que tenía de bueno Michael Keaton, que era un hombre normal, por eso necesitaba un traje para defenderse, porque se tenía que enfrentar con adversarios más complicados, ¿no? La Baticueva era era un laboratorio, era un lugar oscuro, siniestro, donde había murciélagos, donde había niebla, y tenías los equipos de investigación, las computadoras más avanzadas. Bueno, el villano de esta película fue el Joker. Muy bueno. O sea, no fue el Joker de Heath Ledger, no fue el Joker de Joaquín Phoenix, ese Joker el último Joker que vimos, extraordinario, con conflictos psicológicos tan marcados. El Joker de Jack Nicholson, el guasón de Jack Nicholson, era como si fuera Jack Nicholson que se volvió malo. Era un hombre o sea, que el único conflicto que había tenido fue el accidente cuando se cayó en el ácido en la película. Pero era como una persona normal que quería salir adelante con su vida. O sea, él había elegido ser malo como mafioso y después quiso seguir su carrera un poco más retorcido cuando se convirtió en el guasón, en el Joker, ¿no? Tuvo tanto éxito la primera película de Batman que después salió Batman Returns, Batman vuelve, ¿no? En 1992, bueno, y no tuvo mucho éxito, el argumento, no tuvo tanto éxito. La primera recaudó 411 millones. La segunda recaudó 266 con el doble de presupuesto. O sea, en la primera gastaron 35 millones. En la segunda gastaron 80 millones y recaudó mucho menos. O sea, la gente directamente no gustó la película, ¿no? Extraordinaria, Michelle Pfeiffer haciendo de Gatúbela, extraordinario el pingüino de Danny DeVito, extraordinaria. La película seguía el ritmo oscuro, pero no era la primera era como más real, te conectabas más con la construcción del personaje, con el argumento, con toda la historia de la película. La segunda fue como muy exagerada, entonces como que perdías contacto con la realidad de la primera película, ¿no? Por eso no siguió. ¿Qué hubiera pasado si seguía el Batman de Michael Keaton? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, seguramente hubiera tenido nuevas aventuras. Probablemente lo hubiera conocido a Robin, su gran compañero, inseparable compañero. Y se hubieran enfrentado a otros villanos, ¿no? Como Bane, como Dos Caras, como el Acertijo, ¿no? Bueno, del éxito que tuvo la primera película de Batman,
que fue una extraordinaria película. El éxito que tuvo fue tan grande, pero tan grande, que la Warner Bros., que tenía los derechos de la película, hizo el anime, los dibujitos animados, que eran para adolescentes y para grandes sobre todo, ¿no? Sí, lo podían ver chicos, los adolescentes amábamos la serie animada de Batman, y después hicieron, bueno, y las personas adultas también, o sea, estaba hecho para adolescentes y para grandes. Los dibujitos o sea, la serie animada Batman, que, bueno, el que hacía la voz era Kevin Conroy. Y después, bueno, la voz original del Joker, del Guasón, en la serie animada era la de Mark Hamill, el que hacía Luke Skywalker en las películas de Star Wars originales, ¿no? Bueno, algunas de las... cuando hicieron la segunda película, algunas de las Gatúbela que no quedaron, o sea, eligieron a Michelle Pfeiffer. Algunas de las Gatúbelas que no quedaron fueron Cher, Madonna, Ellen Barkin, Brigitte Fonda, o sea, la sobrina de Jane Fonda, que hizo esa película La Asesina, que es la versión norteamericana de la película francesa Nikita. Bueno, no conté la película, lo que pasa es que quería contar algunos aspectos y todo. Bueno, la película es la historia de Batman, de las primeras aventuras de Batman, ¿no? Pero un Batman que ya tenía su baticueva, que ya tenía su traje, que ya tenía experiencia atrapando delincuentes y que solamente tenía rivales sencillos, ¿no? Delincuentes, algunos mafiosos, algún caso que tuvo que resolver. Y en uno de esos casos se enfrenta, en medio de un tiroteo, trata de atrapar a un mafioso, que era Jack Napier, Jack Nicholson, antes de convertirse en el Joker. Entonces, bueno, pasaba todo en un laboratorio y en un momento, en medio de una pelea, se está por caer Jack Nicholson y lo agarra Batman a Jack Nicholson. Pero Jack Nicholson se le escapa de las manos, cae como una pileta toda llena de ácido y bueno, parece que muere. Y después en otra escena se convierte en el Joker, en el Guasón. Entonces, bueno, toda la película transcurre en las aventuras del Joker, del Guasón, de Jack Nicholson, tratando de conquistar la ciudad, y de Batman tratando de detenerlo, ¿no? Hay una escena final donde se pelean en un edificio enorme, y bueno, y cae el Joker y muere, ¿no? Con spoiler, o sea, y ahí queda, ¿no? El cuerpo quedó de una forma que parecía que podía llegar a volver en otras películas, ¿no? No es que quedó destrozado, ¿no? Quedó entero el cuerpo y daba la impresión de que podía volver en otras películas, ¿no? Esas grandes vueltas en los argumentos de las películas, bueno... Lo próximo que vamos a ver de Michael Keaton, que yo considero que es uno de los mejores Batman, inquietante, intimidante, obsesivo, reflexivo. Michael Keaton, cuando hace de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, tiene esa mirada, esos ojos, esas expresiones en los ojos que mira y contempla, y que es sabio, que es astuto. Profundo, Michael Keaton. Hay mucha gente que lo subestima, pero es uno de los mejores Batman de toda la franquicia. Ahora próximamente lo vamos a ver cuando hagan la película de Flash, que va a aparecer Michael Keaton. No está muy claro si va a ser como un Bruno Díaz, Bruce Wayne, un Batman adulto. A mí me hubiera encantado verlo a Michael Keaton haciendo Batman del futuro, Batman of the Future. Así que bueno, veremos qué pasa en las siguientes películas. Así que bueno, si te gustó esta review de este gran Batman, Michael Keaton, de 1988, bueno, dale un like, compartí este video y suscríbete a mi canal. Así que bueno, muchas gracias por ver mi video. Gracias.